Corte de Constitucionalidad otorga amparo al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con esto, la Corte Suprema de Justicia deberá conocer de nuevo expediente de solicitud de retiro de inmunidad del diputado Felipe Alejos. Las pequeñas y medianas empresas en Guatemala son blancos de ataques por parte de hackers. Existen 5 grupos que realizan al menos 50 ataques por hora. El tanque de captación de agua de Chichicastenango, Quiché, registra los niveles más bajos de los últimos años, por lo que las autoridades municipales deben racionar la distribución por sectores para evitar desabastecimiento. La capital guatemalteca es invadida por los osos que fomentan la amistad, la tolerancia y la unión, así como el diálogo en una exposición que inicia mañana viernes. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump da a conocer las reformas al sistema migratorio, asegurando que las medidas a tomar serán la envidia del mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 16 de mayo de 2019, 18 horas con 1 minuto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Han cambiado las cosas de la emisión de las 13 horas a esta hora en la Corte de Constitucionalidad, con nuevas resoluciones, detalles de lo que está ocurriendo y procesos que tienen que ver, que afectan de una o de otra manera el proceso electoral 2019. Con este tema iniciamos de inmediato. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Ayer, al iniciar esta emisión de las 18 horas, le informábamos que existía abundante información en la Corte de Constitucionalidad y estábamos pendientes de una conferencia de prensa. Hoy las cosas cambian en base a los temas, pero la situación sigue siendo la misma. Mucha información se está generando en la Corte de Constitucionalidad. Hoy, el caso de Felipe Alejos es uno de los que llama más la atención y del cual ahora nuestra compañera Andrea Domínguez nos pone al tanto de lo que ha resuelto la Alta Corte. Andrea, buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, así es, y es que hace algunos momentos finalizó una conferencia de prensa en la cual el secretario general de la Corte de Constitucionalidad dio a conocer cuáles habían sido las resoluciones que los magistrados de la Alta Corte habían conocido. Una de ellas fue un amparo que por unanimidad los magistrados otorgaron al Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en el tema del diputado Felipe Alejos, algo con lo cual se reactiva la solicitud de antejuicio en su contra por el caso Traficantes de Influencias. Escuchemos lo que indicó Martín Guzmán, secretario de la Corte de Constitucionalidad. De la solicitud de antejuicio que oportunamente pidió el Ministerio Público contra el diputado señor Felipe Alejos Lorenzana. La decisión que cuestiona el Ministerio Público en el amparo que se conoce actualmente son 2 amparos, uno que promueve la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Se refiere a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno que dispuso declarar sin lugar la solicitud de antejuicio que fue planteada, como les decía, contra el señor diputado Felipe Alejos Lorenzana. La Corte de Constitucionalidad emite decisión de esta fecha, por la cual dispuso otorgar amparo provisional en el caso, con fundamento en que del análisis de la resolución reclamada, es decir, la resolución por medio de la cual se declararon sin lugar las diligencias de antejuicio, se advirtió que la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en el ejercicio de sus facultades.
debido a que no se circunscribió a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito y, al contrario, emitió juicios de valor con relación a elementos de convicción aportados dentro del proceso. Con esa base, como consecuencia del amparo provisional que otorga, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la autoridad denunciada, después a la Corte Suprema de Justicia, que en el plazo de 5 días emita nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas, pero esta vez fundamentando debidamente su decisión. Escuchábamos las declaraciones de Martín Guzmán, secretario de la Corte de Constitucionalidad, respecto al tema de Felipe Alejos y ese amparo que ha sido otorgado al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad para que ordena de inmediato a la Corte Suprema de Justicia que de nuevo conozcan el expediente en la solicitud del retiro de la inmunidad del diputado. ¿Qué ocurrirá en este proceso? Lo veremos en los próximos días. Otro de los temas y de los cuales nos informa también nuestra compañera Andrea Domínguez y que ha generado mucha expectativa también es el nombre de la candidata del partido La Unidad Nacional de la Esperanza. Nos referimos a Sandra Torres. Andrea, ¿qué ocurrió en este proceso? A ver. Así es, y es que por segunda vez en esta semana los magistrados de la Corte de Constitucionalidad postergaron conocer también una solicitud de amparo presentada por el Ministerio Público y la CICIG en contra también de una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de Sandra Torres. Esto por un caso que le salió de financiamiento electoral ilícito en 2015 por al menos 19 millones de quetzales que no habrían sido reportados al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, al ser consultado, el secretario general de la Corte de Constitucionalidad señaló que se ha estado postergando debido a que son diversos los folios que se deben de conocer en este expediente. Para ser precisos, indicó que son 1.300 folios los que han llegado hasta esta Corte de Constitucionalidad en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de Sandra Torres, y por lo cual el Ministerio Público y así como la CICIG buscan que se vuelva a reactivar este caso, señalando de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no dieron más detalles al señalar los motivos por los cuales no querían retirarle la inmunidad a la candidata presidencial de la UNE. Señalan que esto será hasta la próxima semana, en medio de que el magistrado titular ponente de la misma, el magistrado José de Mata Vela, estaría viajando por al menos 2 semanas fuera del país, algo que no supo confirmar o negar el secretario general, señalando que de momento no tenía la agenda de este magistrado, pero indicó que pese a que él pueda estar fuera del país, no habría ningún problema en conocerla, ya que únicamente se estaría integrando a un magistrado suplente en su lugar. Escuchemos las declaraciones en torno a por qué se ha estado postergando el conocer el caso o el amparo que ha solicitado el Ministerio Público y la CICIG en contra de Sandra Torres, recordando que lo debían de conocer el día de ayer y señalaron que sería hoy, pero hoy en la tarde en esta conferencia indican que será hasta la próxima semana. El caso se incluyó en la agenda de hoy, sin embargo fue retirado debido a la necesidad de hacer un estudio un tanto más minucioso de los antecedentes que existen acá en la Corte. El expediente se compone es voluminoso, varios folios, y esa fue la razón por la que se dispuso el retiro. No se convocó para el día de mañana no hay sesión plenaria y seguramente se estará incluyendo en la agenda para la otra semana. Por favor, periodista Andrea Domínguez, de Batevisión. Yo tengo entendido que el caso de Sandra Torres no se conoció porque el magistrado ponente, que es el magistrado José de Mata Vela, y quien tiene a su cargo este caso, estará viajando esta semana o la próxima por al menos 2 semanas. Quiere decir que este caso se estaría retrasando. Yo quiero saber a dónde va, cuál es el motivo y quién lo manda a este viaje. Yo desconozco el principio, el motivo y el destino del magistrado de Mata Vela. No se detiene la
labor de la Corte en el conocimiento y resolución de casos, puesto que los magistrados suplentes están allí para ser convocados en el momento de las ausencias de los magistrados titulares. Pero entiendo que por norma no pueden conocer el resto de magistrados titulares el caso de Sandra Torres si no está presente el magistrado ponente, que en este caso sería de Matavela. No hay ninguna norma que lo impida, es decir, como el caso de las sentencias que se emiten en la Corte y las ponencias quedan distribuidas, las recibe Secretaría del Pleno, y aun cuando el magistrado titular que haya preparado la ponencia se encuentre ausente por cualquier motivo, no hay ningún impedimento para que sea convocado su suplente u otro de los magistrados suplentes para integrar el tribunal. Otra acción que también conocieron los magistrados de la Alta Corte fue la apelación presentada por el hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. Este buscaba participar como diputado del Congreso de la República por el partido FCN Nación. Jafet Cabrera Cortés recibió también un revés por unanimidad de la Corte de Constitucionalidad, señalando que no puede ser inscrito porque tiene una impedición constitucional, esto basados en el artículo 164, que prohíbe que los parientes del presidente o vicepresidente se puedan postular a un cargo de elección popular. Es por ello que los magistrados deciden por unanimidad no aceptar la acción que él estaba promoviendo para hacer que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral lo inscribieran, y con ello deniegan de momento su inscripción. Con esta información y con imágenes de Oscar Rivas, yo regreso con ustedes a estudios por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Muy bien, Andrea, nosotros seguimos dando más detalles de las resoluciones que ha dado la Corte de Constitucionalidad este jueves, y ahora nos referimos al caso de Dimas Gustavo Bonilla. ¿Qué ocurrió en este proceso? Lo conocemos a continuación con las imágenes que veremos en unos instantes en pantalla. La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por Dimas Gustavo Bonilla, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es señalado de haber sido contratado de forma irregular en el Ministerio Público durante la administración de la exfiscal general Telma Aldana, quien ahora tiene orden de aprehensión y se encuentra por el momento en Estados Unidos. Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad se deja en suspenso la decisión del juez 10º de primera instancia penal, Víctor Cruz, de citarlo a primera declaración, y se fija el plazo de 48 horas, contando a partir de lo notificado, para que el juez 10º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala emita un nuevo pronunciamiento en sustitución del que ahora es dejado en suspenso. En tanto no se emita una nueva resolución conforme lo considerado por la Alta Corte, la autoridad cuestionada deberá de abstenerse de celebrar cualquier tipo de audiencia. Específicamente también el tema de la audiencia de primera declaración de Gustavo Bonilla. Milla, que postuló como candidata a la presidencia a la exfiscal general Telma Aldana, se pronunció luego de recibir el revés de la Corte de Constitucionalidad. Señalan ahora que esta decisión pone en riesgo el proceso electoral, además de señalar que aún analizan tomar acciones contra la Corte de Constitucionalidad y contra la Corte Suprema de Justicia, pero afirman también que si no se pudo lograr la participación por el Ejecutivo, ahora buscarán realizar mantener o tener la mayor cantidad de casillas para el legislativo y organizar un cambio desde esa posición. Escuchemos.
Que es muy evidente la cooptación del Estado por parte particularmente de la UNE, ¿verdad? Pero del resto de candidaturas que han sido parte de un mismo bloque de corrupción e impunidad. Pues se podrían empezar a pensar, el equipo legal de hecho está analizando qué acciones legales quedan ante todas las violaciones que hemos tenido en este proceso de inscripción. Sin embargo, la mejor forma de desarticular todo esto es empezar a cambiar el sistema, ¿verdad? En realidad el sistema de corrupción y de opacidad y de impunidad que existe en Guatemala. La forma en que está diseñado está hecho para fallar, para favorecer la opacidad y para favorecer la corrupción. Por eso es fundamental llegar a las urnas y empezar a depurar el Congreso, las alcaldías, pero con una agenda del otro lado, ¿verdad? Una agenda que logre, por ejemplo, establecer una carrera judicial que responda al mérito y no responda a las presiones de la corrupción, a negociaciones opacas en el Congreso de la República, a cambiar el servicio civil, la ley de la Contraloría General de Cuentas. Este tipo de cosas pasan en el Congreso y se tienen que ir desarticulando, y eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa y es lo que vamos a hacer en el Congreso de la República con el movimiento Semilla. Sí, en realidad vemos un proceso que desde su inicio es cuestionado porque se terminó judicializando absolutamente, no solo nuestra candidatura, que fue probablemente la más burda expresión del Estado capturado, sino que otro montón de candidaturas que sufrieron procesos, incluso algunas que iban para las alcaldías y para el Congreso de la República. Nos preocupa muchísimo las consecuencias que tiene la resolución de la Corte de Constitucionalidad para la democracia en el país. No es simplemente eliminar una candidatura, sino que en realidad es entregar prácticamente, ponerse de rodillas y entregarle el país a las próximas generaciones. Y a 2 meses de que se lanzó la iniciativa anticorrupción 3 de 3, impulsada por Acción Ciudadana, con la que se promueve que la ciudadanía exija a servidores públicos, legisladores, líderes de partidos y candidatos a cargo de elección popular, la publicación voluntaria de 3 documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos, a través de la plataforma web www.3de3.gt. Y pese a que la ciudadanía puede consultar estas declaraciones, por ahora solo 48 candidatos han realizado y han apoyado esta acción. Estos 48 de un total de 30,000 que estarían participando en este proceso. Algunos señalan que no han hecho esta publicación por temor a la delincuencia, mientras que otros ni siquiera quieren conocer esta propuesta. Al día de hoy tenemos 48 candidatos ingresados en la página, es 3de3.gt, los invito a que visiten. Hay únicamente 3 candidatos a presidenciables, una candidata a vicepresidenta, y pues sí quiero contarles, ¿verdad?, que hemos tenido un poco de resistencia de algunos candidatos. Algunos ya nos dijeron que no están interesados en mostrar esta información, y hay otros candidatos que también han mostrado ese interés, pero resulta que a la hora de querer consultar sus omisos o su solvencia fiscal, resulta justamente que tienen problemas con el pago de sus impuestos. Y con el objetivo de fortalecer temas que contribuyen al bienestar de la niñez y la adolescencia, se celebró con candidatos a alcalde de Cobán un foro, pero donde los 20 inscritos, de esos 20, solo llegaron 13. La idea de este foro es para que la niñez y juventud conozca de las propuestas que tienen los candidatos para fortalecer las líneas de trabajo que beneficien a este grupo de la población e incluso crear una oficina especial para atender a los jóvenes. Lo que queremos es que ellos firmen una carta de compromiso para aperturar las oficinas municipales de protección de niñez y adolescencia dentro de la municipalidad y que se le asigne un presupuesto justo e ideal para que esta misma funcione. De igual forma, la representante de UNICEF encargada del tema de protección de niñez y adolescencia, indicó que aparte de ser un espacio de participación de los candidatos al cargo de alcalde, es para que los jóvenes repliquen los conocimientos adquiridos para que socialicen con la familia, amigos y todas aquellas personas aptas para votar. Podamos incidir en el espacio que a cada uno nos corresponde en generar entornos de protección hacia las niñas, principando por la familia, la comunidad, la escuela. Asimismo, el niño comisario de la Policía Nacional Civil que participó en la actividad expresó que deben fortalecer temas en cuanto a la educación. Me llamó mucho la atención que los candidatos de alcaldes vayan
vayan a apoyar a las escuelas, que yo pienso que hace falta es más maestros. El representante del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad indicó que capacitan a los candidatos a diferentes cargos de elección popular para que puedan dirigirse mejor hacia este grupo de la sociedad y hacen el llamado para que haya una unidad específica de la municipalidad para la atención de las mismas. Nosotros esperamos que a través de ese compromiso la persona que llegue a ser alcalde municipal pues pueda crear una oficina municipal de discapacidad. Esta es información desde Alta Verapaz por una Guatemala en paz. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, indicó que no desean confrontaciones, refiriéndose a las declaraciones del presidente Jimmy Morales y a las amenazas de un grupo de exmilitares que afirmaron que podrían boicotear el proceso electoral si no se hace caso a sus demandas. Solórzano recalcó que cada ciudadano o miembro de una organización debe ser responsable de las opiniones que emite en torno a un proceso electoral que sobre todo no le compete a nadie en lo particular, sino que le compete a la ciudadanía. Cada uno es un ciudadano y les pido que no hagan acciones ni reacciones contra la ley. La ley es el único marco superior a todos y que se debe respetar. Yo insto a los ciudadanos que plantearon esas situaciones que desistan, que reflexionen, puesto que esa no es la vía de poder obtener. No voy a juzgar si son justas o injustas sus peticiones, no me corresponde, pero lo que sí les digo a todo ese grupo de ciudadanos y a otros grupos que puedan surgir, de que deben respetar. ¿Qué es lo que queremos? Un proceso electoral de conformidad con la ley, depende de cada uno de nosotros. Muy buenas tardes. A continuación les comparto el pronóstico del clima para el día de hoy, jueves 16 de mayo. Y prevalece el ambiente cálido y húmedo en el territorio nacional con posibles lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Las condiciones para la meseta central y occidental, tuvimos un día parcialmente nublado, pero para esta noche se pronostican lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y acumulados importantes de agua sobre el occidente de nuestro país. Para las regiones de la costa sur y el oriente, las mismas condiciones con posibles lluvias de corta duración y no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas sobre el oriente y la costa sur. Más adelante continuamos con esta información. Y vendedores de carne de cerdo, cordero y de res de los diferentes mercados de Quetzaltenango están denunciando que la difusión de noticias falsas en las redes sociales de que en los mercados se vende carne de perro está provocando una disminución en las ventas. Las vendedoras de carne de cerdo, res y cordero solicitaron de manera informal al alcalde Luis Grijalva que emita un acuerdo o un documento que ratifique que la carne que se vende en los mercados de Xela está certificada. Que nos respalde y que ellos den fe de que nuestro producto es de calidad, ¿verdad? Porque está la municipalidad, salud pública, se ha difundido la venta de carne de perro. Nosotros podemos dar fe, nosotros los que desplazamos en el rastro municipal de Quetzaltenango, le damos fe y garantía a la población de que nuestro producto está garantizado. De acuerdo con las vendedoras del producto, el sello municipal que coloca el veterinario a la carne que sale del matadero quetzalteco ya no es suficiente garantía para los compradores. Quetzaltenango siempre se ha acostumbrado que sale la carne del rastro al puesto y al puesto a la olla. La gente siempre está acostumbrada a comer carne caliente porque son los puestos garantizados que tenemos adentro. Las comerciantes manifestaron que al problema de la disminución en sus ventas se agrega que la comuna no permite remodelar los puestos de venta de carnes en el mercado central. No nos han permitido la remodelación adecuada como nosotros deberíamos de tener. Estamos hablando de que cada lugar aquí no tenemos energía propia, agua potable y menos drenaje. Entonces todo eso nos complica a la hora de querer tener un mejor espacio. La carne sí está garantizada. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. Y hoy se llevó a cabo la segunda edición del Foro de Industrias Inteligentes y uno de los temas principales fue la ciberseguridad en una empresa. Actualmente en Guatemala son
las pequeñas y medianas empresas las que están siendo blancos de por lo menos 5 grupos de hackers. Las amenazas en la web son cada vez más frecuentes porque se tienen más equipos conectados a Internet y más plataformas de medios de pago o de streaming en línea, y entre más se utilizan, más crece el interés de los hackers en dañarlas. En Guatemala, muchos de los ataques se dan en plataformas en línea, medios de pago, sistemas de energía eléctrica, temas de agua potable, salud y gobierno. En el 2018 hubo 316 millones de eventos y en el país hay 5 grupos de hackers que hacen 50 ataques por hora. Estas grandes empresas empezaron a tener ataques alrededor del 2012. A nivel del 2014, las protecciones ya estaban netamente establecidas, pero con el crecimiento de la penetración del Internet, todos tenemos un celular. Entonces ahora para los hackers hay 2 targets, las grandes empresas y el resto de personas y empresas. Prácticamente en este momento yo le diría que el 80% de los ataques de ransomware, de secuestro de máquina para pedir un rescate, está llegando a las pymes. En Guatemala, el 80% de los ataques son dirigidos a pymes y el 12% a grandes empresas. Pero en esta época electoral, el gobierno sufre un incremento de ataques del 300%. Los ataques en su gran mayoría provienen a Guatemala de China. O sea, nosotros tenemos una base de datos que le llamamos Blacklist, que es un repositorio de lo que debe bloquearse. O sea, no precisamente debemos decirle, analícelo, esto lo debe bloquear inmediatamente. Tenemos, sí, prácticamente de China, será un 60% proveniente de China. Otro 20% proviene de algo que le llamamos Russian botnets. Son lugares, direcciones que no fueron clasificadas a ningún país. La principal recomendación que Acevedo da a usuarios y empresas es no esperar a ser una víctima más. Es mejor proteger sus datos antes de caer en la mirada de los hackers. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Juan Diego González. Y en el caso Sicavisa, el juez Miguel Ángel Gálvez resolverá mañana sobre los medios de prueba que serán admitidos para el juicio en contra de Roberto Barreda. Entre los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía Especial, que fue creada para la investigación del caso de Cristina Sicavisa, se encuentran peritos, testigos, pruebas documentales, medios audiovisuales y algunas evidencias materiales, destacó el fiscal Estuardo Campo. Obviamente todos los expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que practicaron la prueba de luminol, tanto en el inmueble como en los vehículos, los psiquiatras que realizaron las diferentes evaluaciones a las personas involucradas, es decir, a la señora Petrona Say, a los menores Roberto José y María Mercedes, al mismo señor Roberto Barreda, es decir, ellos son parte de los peritos que el Ministerio Público ha propuesto. En total se encuentra la declaración testimonial de 70 testigos, 15 peritos técnicos, 108 documentos y 31 medios de pruebas materiales. Entre los medios audiovisuales existe un DVD con la reconstrucción de los hechos y los documentos secuestrados en México, embalados como evidencia documental y que se espera que sean aceptados y diligenciados en el debate. Hoy se agotó el diligenciamiento de la audiencia, ya él nos corrió audiencia a todas las partes para que nos pronunciáramos, para que objetáramos los medios de prueba en los que no estábamos de acuerdo, y el día de mañana el honorable señor juez ha convocado a las 9 de la mañana para poder determinar cuáles son los medios de prueba que van a ser admitidos y cuáles van a ser rechazados. La defensa de Roberto Barreda ha ofrecido un informe socioeconómico del acusado, estados de cuenta y tarjetas de crédito de Cristina Sicavisa. Ha propuesto consultores técnicos para que interroguen a los testigos que ha ofrecido la Fiscalía. Además, presentaron una constancia con resultado negativo del certificado de defunción de Cristina Sicavisa. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y en otros temas, el tanque de captación de agua de Chichicastenango en Quiché está registrando los niveles más bajos de los últimos años, por lo que las autoridades municipales deben racionar la distribución en distintos sectores para evitar el desabastecimiento, aunque temen que el problema se incremente. Los nacimientos de agua se secaron por la deforestación y el intenso calor. El único río que surte al municipio fue desviado por vecinos de varias comunidades. Autoridades de la Oficina de Agua de la municipalidad aseguran que enfrentan una crisis por la falta del vital líquido y creen que la llegada de la temporada de lluvia será la única solución al problema. Tendríamos solamente este año. La planta está trabajando con un déficit del 85% de los 100 que hay.
y la población sigue creciendo, sigue solicitando más agua y eso ha dado lugar a un tremendo déficit del agua, ¿verdad? Entonces hay necesidad de inmediatamente hacer proyectos, ¿verdad? Uno de los proyectos que ayudaría a solventar el problema es el traslado de agua de unos nacimientos ubicados en Tecpanchimaltenango. La tubería tendría que recorrer 35 kilómetros y el costo sería millonario. Proyecto que es incierto porque no se sabe si el actual alcalde logrará su reelección o si alguno de los candidatos mantendrá el proyecto al llegar a la alcaldía. Un proyecto que aproximadamente de 3 a 4 millones de quetzales, ¿verdad? Pues se va a intentarlo también a trabajar eso para el año 2020. De hecho, pues ya se dejó un presupuesto más de 2 millones de quetzales en el Consejo de Desarrollo. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. ¿Y qué haría con 100 millones de quetzales? ¿Y cómo se verían estos 100 millones de quetzales acumulados en una habitación? Estas interrogantes están relacionadas con la exposición #100 millones, la cual se realizará en Quetzaltenango. Lo que pretende es recrear el escenario de lo que supuestamente obtuvo el exministro de Comunicaciones y ahora prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi, como producto de los sobornos. ¿Cómo se verían reunidos 100 millones de quetzales? Esta es una pregunta que se transformará en una obra de arte el próximo 8 de junio, cuando el artista Bonifaz Díaz exponga en Quetzaltenango la cantidad de billetes que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el exministro de Comunicación habría obtenido por actos de corrupción. Que en principio parece algo innecesario, un juego, algo inútil, que es algo que el arte en principio puede generar ese pensamiento, ¿no? Hasta que la gente se entera por qué se está haciendo, que es un caso real. Durante la exposición en Casanoje, el artista pretende exponer billetes de papel periódico que simulen los 100 millones de quetzales. Lo que busco es que la gente piense y reaccione. Un poco podría decir de otra manera que también que se indigne, hacerla sentir un poco de indignación, esa indignación que de repente hemos perdido. El proyecto es apoyado por grupos ciudadanos como Visión Legislativa. Estamos como sociedad bastante cansados de que se estén realizando votos por canciones, regalos o afinidad y no buscando capacidades. En ese orden de ideas, Visión Legislativa busca respaldar el proyecto de los 100 millones para generar esa conciencia. Para concretar el proyecto se necesita que la población done papel periódico, el cual pueden llevar a Casanoje en los próximos días. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. ¿Y cómo finaliza el mundo este día respecto a las noticias? El presidente de Estados Unidos reveló un plan de reformas del sistema migratorio estadounidense que afirma será la envidia del mundo. De ser adoptado, nuestro plan transformará el sistema de inmigración de Estados Unidos en el orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo moderno. Y la Ciudad de México sigue sumida en el smog. Las autoridades suspendieron clases y las obras de construcción. También se restringió el uso de vehículos y se cerraron algunos parques debido a la contaminación en el aire. Alerta por contaminación en Ciudad de México. Las autoridades suspendieron las clases y las obras de construcción grandes, restringieron el uso de vehículos y cerraron algunos parques debido a la mala calidad del aire. Yo soy asmático y pues a cada rato estoy tosiendo y me falta la respiración. Tengo que usar más veces el salbutamol que uso para poder respirar porque se siente muy pesado el ambiente. Dejé de ir a nadar porque la alberca está al aire libre y yo voy por fisioterapia. Entonces, dado la contaminación y no es conveniente hacer ejercicio al aire libre, pues ya dejé de ir estos días. La capital mexicana y municipios vecinos tienen problemas crónicos de contaminación. En los últimos días se registraron además temperaturas que alcanzan los 30 grados Celsius, vientos débiles y ausencia de lluvias, lo que impide la dispersión de contaminantes. A ellos se suman numerosos incendios, con más de 20 detectados en la capital.
Y continúan los trabajos de descombramiento en Shanghái luego del colapso del techo de un edificio que estaba siendo renovado. Este colapso dejó varias muertes. El colapso del techo de este edificio en Shanghái dejó varias víctimas fatales el jueves. El accidente ocurrió en la mañana y tomó por sorpresa a unos 20 obreros que estaban trabajando en la renovación del local. Según las autoridades, los socorristas lograron rescatar a 11 supervivientes, aunque no dieron detalles sobre su estado de salud. El edificio de unos 3.000 metros cuadrados está ubicado en una zona del centro de la capital económica de China. Había albergado una concesionaria de automóviles Mercedes-Benz y estaba siendo reconvertido en una plaza de usos mixtos para las artes, según la prensa local. En los últimos años, China ha protagonizado varios colapsos de edificios, de los que se culpa al veloz crecimiento del país y la falta de cuidado de las normas de seguridad. En 2016, al menos 20 personas murieron tras el colapso de una serie de edificios en la ciudad de Wenzhou. Continuamos con más información referente al clima y las condiciones para la franja transversal del norte. Cielos parcialmente nublados, pero se pronostican lluvias severas acompañadas de descargas eléctricas al iniciar la noche. Y para el departamento de Petén, nubosidad dispersa acompañadas de lluvias de corta duración, pero no se descarta la posibilidad de actividad eléctrica en horas de la noche. A continuación le comparto el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital. Y para el día viernes, sábado y domingo se pronostican cielos parcialmente nublados, pero no se descarta la posibilidad de lluvias y las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y le comento que el sol de hoy salió a las 5:34 de la mañana y se ocultó a las 6:23 de la tarde. Hasta aquí llegamos con información, pero sigan en sintonía de Noticiero Guatevisión. Entre el 2016 y 2017, el número de empresas que se dedicaban a comerciar productos por medio de la web incrementó en un 200%. En Guatemala el comercio electrónico representa solo el 1%, pero para el 2025 podría llegar hasta el 5%. El comercio electrónico se refiere a realizar compras por medio de dispositivos electrónicos, por ejemplo una computadora, tablet o celular. Según estadísticas de eBay, el e-commerce ha generado en los últimos 5 años $322 millones y esperan dentro de 3 años llegar a $823 millones. Según Cámara de Industria, a pesar de que Guatemala está en etapas iniciales, el hecho de que el 63% de los habitantes tengan conexión a Internet representa una gran oportunidad de crecimiento. Cuando vemos comercio electrónico, aunque aún es muy pequeñito, este sí tiene crecimiento, tiene crecimientos de doble dígito. Doble dígito significa pues más del 10%. Y esto es algo relevante en un contexto en el cual la economía no está creciendo o expandiéndose aceleradamente. Por tanto, crecer en comercio electrónico realmente sí hace la diferencia. Es algo que para Guatemala está creciendo. Aún es sumamente pequeño, no llega ni al 1%, digamos, de participación aún. Sin embargo, viene con crecimiento porque es la tendencia global. En el mundo, hoy el comercio electrónico está creciendo un 13%, pero el líder en e-commerce es Corea del Sur con un 20% de las compras por internet. En Guatemala, los productos de salud y belleza son los más comprados por la web. Nuestra mirada está siempre más hacia productos de consumo masivo. Consumo masivo me refiero pues a todo lo que un hogar compra para el uso diario. Allí podríamos estar hablando de alimentos, por supuesto que es básico, bebidas, productos lácteos, productos de cuidado personal y de cuidado del hogar. Dentro de este contexto, lo que más se desarrolla en comercio electrónico es cuidado personal. Según estimaciones de Kantar World Panel, para el 2025 Latinoamérica tendrá un peso del 5% en comercio electrónico y creen que Guatemala podría crecer a un ritmo similar. Esto se va a lograr en la medida en que también la industria como tal invierta realmente en enseñar al consumidor, en mostrar cómo hacer compras
compras online, el mostrar cuáles son los beneficios, cómo hacerlo, en darles la seguridad de que es algo completamente natural, seguro, que pueden hacerlo. Entre los beneficios principales del comercio electrónico podemos mencionar el ahorro de tiempo al evitar el tráfico para dirigirse a un centro comercial o supermercado y el ahorro de presupuesto, pues según la plataforma que se usa puede tener menos costos para el fabricante y eso hace que el producto se ofrezca a un menor precio. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Juan Diego González. Y en otros temas, el exdiputado Roberto Kessler se presentó a la audiencia de etapa intermedia sin su defensor, por lo que esta tuvo que ser suspendida. Kessler goza de arresto domiciliar y es procesado por un caso de corrupción en el ICS. Héctor Augusto Loaiza, defensor del exdiputado Roberto Kessler, envió una excusa al juzgado séptimo. Entre el apartado de peticiones, el defensor solicitó que se considere el derecho a la salud. En la excusa explicó que no podía comparecer por sufrir quebrantos de salud y que por recomendación médica, para no poner en riesgo su salud, solicitó 3 días para presentar las constancias respectivas. El juez suspendió la audiencia y quedó agendada para el próximo 21 de mayo. Se acepta la excusa del abogado defensor del señor acusado Roberto Kessler Velázquez, toda vez que es por motivo de salud, y se le da un plazo de 3 días para que presente constancia médica o bien una justificación original a esta judicatura. El juez Freddy Orellana tomó la decisión de solicitar un informe a la Corte de Constitucionalidad sobre el estado de un amparo, en el que figuran 20 sindicados que se encuentran en etapa de apertura a juicio y ofrecimiento de pruebas. En ese orden de ideas, establecer si la ejecutoria ya fue remitida, en qué lugar está, o bien que la honorable Corte se sirva a enviar la ejecutoria a este juzgado para poder llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba, donde figuran aproximadamente 20 sindicados, que es la última audiencia para que este proceso sea elevado ante un tribunal sentenciador, toda vez que ya fue abierto a juicio. La Fiscalía señala a Roberto Kessler de formar parte de la organización que ejercía tráfico de influencias entre los funcionarios del ICS para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y en el caso Botín Registro de la Propiedad, declaró el último testigo después de 1 año y 8 meses en el debate que ha celebrado 98 audiencias que tienen en el banquillo a Samuel Morales y a su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. El fiscal Carlos de León interrogó al sindicalista del Registro de la Propiedad acerca de la entrega de canastas navideñas realizado el 2 de diciembre de 2013. ¿Recuerda usted cómo eran esas canastas navideñas? Definitivamente después de tantos años sí, no recuerdo. He visto tanta en un momento dado, si me pregunta, la última que se entregó con el doctor Villegas Lara, tampoco la recuerdo porque cada una lleva diferentes formas y todo lo demás. No lo recuerdo. Siempre regresando a la canasta navideña del año 2013 que usted recuerda, que no recuerda su contenido, pero indíquele al tribunal aproximadamente si usted lo tiene presente, si qué tipo de contenido era el que tenía esta canasta. El testigo ya ha manifestado que recuerda, que no recuerda. El fiscal de León solicitó que le mostraran un afiche informativo sobre las actividades festivas navideñas que se exhibió en el edificio central del Registro General de la Propiedad. En el cartel se publicaron fotografías de la entrega de canastas navideñas. ¿A usted le consta si el valor real que tiene esta canasta navideña que le entregaron a los trabajadores del Registro General de la Propiedad en el año 2013? No. Gracias. Ministerio Público, no tiene más preguntas. La fase de las conclusiones se realizará después del 20 de junio. El Tribunal 13º se dedicará durante 2 semanas a escuchar los alegatos del fiscal Carlos de León y a los defensores de los 25 acusados. El tribunal espera finalizar este debate la primera semana de julio. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y se viene el Día Internacional de los Museos con la celebración el 18 de mayo. ¿Cómo y qué se realizará en nuestro país? Lo conocemos a continuación. Siempre lo he dicho, ver no es lo mismo que observar y oír no es lo mismo que escuchar. Es por eso que ahora los invitamos a que puedan observar realmente la riqueza que existe en este hermoso país.
El Día Internacional de los Museos es una iniciativa que surge en UNESCO en 1977 para aprovechar y declarar un día, el Día Internacional de los Museos, que se fijó el 18 de mayo de todos los años, y la intención es dar a conocer a la sociedad la importancia crucial que tienen todos los museos de todo tipo en cualquier sociedad del mundo. Es decir, no importa la colección que tenga el museo ni a qué está dedicado y enfocado, siempre tienen una función social, nos llevan no solo conocimiento, sino también es el vínculo entre partes de nuestra cultura que posiblemente desconocemos o partes de la historia que han quedado relegadas. Los museos tienen una función social primordial en todas las sociedades. Entonces fue por eso que en 1977 decidieron declarar un Día Internacional de los Museos y que todos los países que de alguna forma estamos con UNESCO, aprovechemos cada país en sus sedes para hacer actividades alusivas a los museos y cada año se fija un tema. Entonces, por ejemplo, este año son los museos como vínculo de la tradición. Es decir, el año pasado hubo un tema completamente diferente, que era lo indecible en los museos, o sea, tocar temas álgidos o controversiales. Ahora es resaltar el papel que tenemos los museos como vínculos y portadores de la tradición. Pero el día importante o el que en todo el mundo se celebra al unísono es el 18 de mayo de cada año, que es un día que celebramos la existencia de los museos. Deseo compartir con cada uno de ustedes que averiguamos acerca de un término, la museología, que es parte importante de los procesos investigativos y una forma de dar lectura a lo que se considera patrimonio. Y si usted fue a Antigua Guatemala con la finalidad de visitar la exposición de los osos y no logró encontrarla, no se preocupe. A partir de mañana estarán en la ciudad capital, en el centro histórico, como lo vemos a continuación. Los 144 osos de la exposición United Body Bears ya están en la capital. La colorida y significativa exposición se despidió de la ciudad colonial Antigua Guatemala. Ahora llevan el mensaje de la tolerancia a la Plaza de la Constitución, en donde los guatemaltecos podrán visitarla hasta el 2 de junio. Y ya estamos aquí, ya están tristes la gente de Antigua y ya van a estar felices la gente aquí de Guatemala, y creo que van a estar más felices cuando se abren el viernes aquí el Festival Cultural, porque todavía está todo cerrado acá para no molestar en el montaje, pero ya está el último camión allá y estamos montando los últimos osos, entonces estamos muy contentos y muy felices. Desde el viernes cuando se abre el festival, y desde el sábado vamos a tener una propia inauguración de esta exposición de los osos, con tres elementos, con algo en la concha acústica y con aquí unas charlas, unas palabras aquí. Esperemos el alcalde, esperemos que esté el director del Linguat, que también tienen un oso ahora, número 145. Entonces también estamos muy curiosos de verlo porque no lo hemos visto todavía, pero va a formar parte aquí también. Este viernes efectivamente se inaugura el Festival Cultural del Paseo de la Sexta, un esfuerzo estupendo de la municipalidad y varias instituciones para acercar al público el arte y la cultura. Además tenemos la presencia de los osos de Berlín. A partir del viernes en la noche, del sábado en adelante, la Plaza Central será una fiesta todos los días. La inauguración del Festival del Centro Histórico se llevará a cabo este viernes 17 a partir de las 6 de la tarde. Y la inauguración de la exposición internacional United Body Bears se llevará a cabo este sábado desde las 5 de la tarde. Nosotros finalizamos esta emisión como siempre agradeciendo su sintonía. Con permiso, muy buenas noches.